buenas. Aquí estamos de reencuentro haciendo MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. En la bajadita de la semana. Ahora ya podemos decir en la bajadita. Dejamos de escalar, como dijimos el martes, Exacto. y ya estamos en la bajada. Bien, bueno, y con mucha información que surge desde distintos ámbitos. Que viene con cambio de planes, porque en el marco de la investigación sobre el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, el fiscal de delitos económicos Alejandro Machado decidió postergar las declaraciones de los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo. Tomó esta decisión luego de un escrito presentado por el abogado Jorge Díaz, que defiende a la ex vicecanciller Carolina H. El ex fiscal de Corte realizó una conferencia hace minutos y explicó detalles del documento que presentó ante el magistrado. Díaz recordó que Marcet obtuvo el pasaporte desde la cárcel de Dubái luego de 2 intentos fallidos, primero en Paraguay y después en Bolivia, y apuntó a la responsabilidad de las autoridades de Cancillería que facilitaron ese trámite. ¿Vamos por más temas? Sí, repasamos los titulares. Tras varias postergaciones y demoras por problemas de transporte, llegó al puerto de Montevideo la planta desalinizadora que diseñó la UTEC para OCE en el marco de la crisis hídrica. El sindicato de OCE se moviliza por críticas a la gestión de la empresa. El presidente de FOSE dijo que si bien se estabilizaron los niveles de agua, la calidad aún no es buena. Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso que presentaron los abogados de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín y resolvió mantener la reserva de las identidades de las víctimas que denunciaron explotación sexual. El vicepresidente de ANCAP, Diego Durand, le solicitó a la JUTEP que se archive una denuncia que presentó el Frente Amplio en su contra, vinculada a sus cuentas bancarias en Suiza. Sigue la polémica por dichos de la senadora Graciela Bianchi, que acusó al Partido Socialista Obrero Español de financiar narcodictaduras. En el Frente Amplio calificaron las declaraciones como bochornosas. 65% de las personas beneficiarias del Plan de Alimentación Territorial se mostró muy conforme con las viandas que recibe, según una encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo retoma las medidas gremiales por incumplimiento del convenio colectivo. Se prevé suspensión de vuelos desde el 2 hasta el 8 de agosto. El ministro de Economía argentino y precandidato presidencial peronista, Sergio Massa, denunció la existencia de empresas fantasma en Uruguay y culpó a Zonas Francas de Montevideo por importaciones irregulares en Argentina. Los incendios fuera de control en el Mediterráneo ya dejan más de 40 muertos, mientras que en Grecia estallaron 61 nuevos focos en las últimas horas. Y Sicilia sigue siendo uno de los lugares más complicados en Italia. Pueden ver, como siempre, y también nos pueden escuchar. Es a través de Uniradio 107.7 de FM, radio de la Universidad de la República, que también se puede escuchar a través de su web uniradio.edu.uy. Seguimos avanzando sobre temas. Sí, vamos a ver algo de las repercusiones sobre este polémico tuit de la senadora Graciela Bianchi en referencia al Partido Socialista Obrero Español, posibles vínculos con el narcotráfico y que hace referencia además al presidente Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Un poco porque son dos países con larga trayectoria de respeto y afecto mutuo. Entonces, una declaración personal de una senadora sí impactó, pero bueno, siempre el PSOE lo quiso resolver por la vía diplomática. Sí, habrá que tener cuidado, porque esto son lo que se llama en política un bochorno político. Esto es un bochorno. Más adelante vamos a retomar ese asunto. Empezamos por otro, ya en Tren de Desarrollo Informativo, porque llegó a Uruguay proveniente de Estados Unidos la planta desalinizadora con capacidad para procesar hasta 300.000 litros de agua por día, que será usada por OCE para hacerle frente a la crisis hídrica. La capacidad de la planta permite abastecer a 150.000 personas, según un comunicado difundido por la empresa pública. En una primera instancia, la planta, que es portátil, abastecerá la zona comprendida entre el peaje de Pando y Parque del Plata, en el departamento de Canelones. Los próximos días llegará al país personal técnico de la Universidad Tecnológica del Uruguay para ponerla en funcionamiento. El arribo de la planta, anunciada por el gobierno el 16 de mayo en el marco de la crisis hídrica ya presente en aquel momento, recordemos que se pospuso en 2 oportunidades. Bueno, seguimos en tema. El presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, dijo que las últimas lluvias generaron una relativa estabilización de los valores del agua en Montevideo y el área metropolitana. De todos modos, aclaró que la calidad del recurso hídrico sigue estando lejos de lo óptimo.
Ha llovido, obviamente, y la lluvia es un hecho casuístico que por suerte permite mejorar la calidad del agua que se le entrega a la población. De hecho, eso es un hecho objetivo que por suerte ocurrió, no es mérito de nadie, digamos, porque nadie hizo llover, pero sí, efectivamente, las últimas lluvias, y esperemos que podamos contar con lluvias en el corto plazo de vuelta para que no tengamos que volver para atrás, sí, ha mejorado y siempre destacando que fuimos los trabajadores quienes mantuvimos el servicio. Pero la situación justamente de la calidad del agua, ¿está a los mismos niveles habituales que estaba acostumbrada la población de Montevideo o todavía no? No estamos en condiciones de afirmar que estamos en los niveles habituales. Sí que ha mejorado, eso es un hecho objetivo, justamente porque lluvia hubo, pero todavía no está estabilizada la situación. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos que el empresario Tomás Romay, que es propietario de la empresa Telecable y esposo de la ex vicecanciller Carolina H., a la que mencionamos hace un rato, pero por otro asunto, le solicitó al Poder Ejecutivo suspender un llamado para brindar servicios de TV Cable en el departamento de Canelones, luego de ganarle un juicio al Estado. Romay entiende que el proceso perjudica a su empresa y beneficia a la firma Visión Canaria, y además su abogado, el fiscal de corte, el ex fiscal de corte Jorge Díaz, advirtió que las autoridades podrían cometer abuso de funciones. Los representantes de Telecable Canelones, consorcio integrado por Cable Video Uruguay, enviaron una comunicación escrita a las autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, y del Ministerio de Industria, en el que solicitan suspender o dejar sin efecto el llamado a cable operadores de Canelones para brindar el servicio en las localidades canarias de La Paz y Las Piedras. Los propietarios de la firma, los hermanos Clarís y Tomás Romay, esposo de la ex vicecanciller Carolina H., advirtieron que en caso de que esto no ocurra, deberán cerrar la empresa, ya que desde hace varios años que vienen siendo perjudicados por Visión Canaria, cable operador en el departamento. La comunicación fue acompañada de un documento del estudio Brun Costa Abogados, firmado por el representante de los empresarios y ex fiscal de corte Jorge Díaz. En el texto se concluye que el comportamiento de las autoridades encaja con plasticidad en la figura de abuso de funciones prevista en el Código Penal. La firma había ganado un juicio al Estado por $4 millones. Según informa el diario El Observador, el caso se remonta a 2004, cuando Visión Canaria obtuvo una licencia para prestar servicios de televisión por cable en estas localidades. El llamado exigía que el ganador se instalara en un plazo no mayor a un año, algo que no ocurrió hasta 2011, cuando empezó a cablear la zona y empezó a operar. Esta situación motivó que Telecable comenzara una serie de reclamos. Desde entonces se desarrollaron diversas instancias judiciales que terminaron este mes con el pago por parte de la URSEC de más de $4 millones a la firma de los hermanos Romay por concepto de daños y perjuicios. Cambiamos de tema. El Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia que dispuso mantener la reserva de la identidad de las víctimas denunciantes del senador Gustavo Penades. Según informó Fiscalía, se entendió que la reserva de la identidad de las víctimas se ajusta al derecho nacional e internacional respecto a los casos de abuso y explotación sexual y que esto no genera dificultades para la defensa. Los abogados de Penades y del profesor Sebastián Mauesín, quien también fue denunciado, habían presentado un escrito de oposición a la reserva de los nombres, fundamentando que no podían hacer su trabajo sin saber quiénes hicieron las denuncias. A partir de esta resolución, con la excepción de Romina Celeste Papazo, el resto de las víctimas comenzarán a declarar bajo reserva. Bien, y les contamos que hoy transcurrió la primera mesa de trabajo interinstitucional para identificar los restos encontrados en junio en el Batallón 14. Participaron, ¿no?, siguiendo lo que se anunció el viernes pasado, representantes de Fiscalía, además de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y de los equipos técnicos involucrados. La línea de trabajo es, en esta parte, identificar a la víctima encontrada y posteriormente, a futuro, analizar la base de datos que existe y avanzar en lo que faltaría. Todas las hipótesis están sobre la mesa, la toma de sangre de los familiares y también eventuales exhumaciones, pero eso es de acuerdo a lo que sea necesario. Ignacio Randonea señaló que desde el viernes creció el número de consultas para saber si sus familiares tenían completa la muestra. Hay nuevos donantes y hay
posibles nuevos donantes en la medida que, bueno, se han conectado telefónicamente y estamos estableciendo los contactos para tomar su muestra. Es la primera vez que nos sentamos todos juntos a trabajar, entonces es bueno recibir a partir de cómo estamos trabajando la opinión de un equipo que hace mucho tiempo que trabaja en esto y que ha sido muy efectivo. Y creo que una de las cosas que más recomendaron es que tengamos paciencia y que sigamos buscando nuevos donantes porque es la forma de avanzar. Ahora cambiamos de tema porque el vicepresidente de ANCAP, Diego Durand, le solicitó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, que se archive una denuncia en su momento presentada en su contra debido a sus cuentas bancarias en Suiza. La denuncia fue presentada hace más de un año por integrantes de la bancada del Frente Amplio. Este caso llegó a la JUTEP tras una información divulgada en Búsqueda en 2022, donde se mencionaba que la Administración Tributaria Federal Suiza solicitó a Durand que asignara un representante autorizado en ese país para recibir notificaciones y hacer valer su derecho a ser escuchado en el proceso. Este tipo de procesos ocurre cuando un tercer país pide información tributaria a Suiza. La comunicación de la Administración Tributaria Federal había sido publicada en la web, pero ya no está disponible. La legislación de Suiza establece que después de 6 meses o un año, dependiendo del caso, las publicaciones de ese tenor deben ser anonimizadas y la versión inicial con los datos personales desindexada. En el artículo se informaba que Durand recibió $2.100.000 en una cuenta bancaria suiza tras la venta de tienda inglesa. En ese momento Durand era el representante de Robin Henderson, quien vendió su empresa. Esto fue denunciado ante la Junta por senadores del Frente Amplio por entender que podía haber un fin elusivo o incluso fraudulento en materia de impuestos. Además, a esto se sumó que en la declaración jurada de Durand no figuraba ninguna cuenta en Suiza. Otro tema, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó como bochornosas las declaraciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, en las que acusó al Partido Socialista Obrero Español de financiar narcodictaduras. Pereira dijo que esto se suma a otras conductas de Bianchi, a otras actitudes que, a su entender, no representan el perfil de quienes históricamente han integrado el Parlamento en Uruguay. A nadie le gusta que se inventen estas cosas, ¿no? A nadie le gusta que su partido quede, digamos, mal parado porque las afirmaciones de una senadora no condicen ni con la realidad ni con el vínculo que Uruguay tiene que tener con el gobierno español. Pero sobre todo no condice con la voluntad definida por los españoles en las elecciones del domingo. Mientras las encuestas daban que entre el PP y Vox iba a haber una mayoría absoluta aplastante, luego esto no sucedió. Y es muy probable que el PSOE termine armando mayoría y termine gobernando Pedro Sánchez. El mismo Sánchez que es descalificado por la vicepresidenta de la República en ejercicio, Graciela Bianchi. Entonces, sí habrá que tener cuidado, porque esto son lo que se llama en política un bochorno político. Esto es un bochorno, pero también es un bochorno que haya publicado cosas que Víctor Hugo Morales no dijo, también es un bochorno que haya publicado cosas de Denise Legrand no dijo, también es un bochorno que le diga tortugas a los fiscales que todos sabemos que están excedidos de trabajo, todos lo sabemos, también es un bochorno que se ataque a la universidad o a los periodistas o a la institucionalidad en general. Entonces no es que es un solo bochorno, es la suma de un conjunto de bochornos que crea un perfil de senador que no es el que los uruguayos queremos. También habló Shirley Esteves, que es secretaria del PSOE en Uruguay y se mostró sorprendida a propósito de los dichos de Bianchi. Y dijo que su partido optó por resolver este tema por la vía diplomática. En realidad, el PSOE de Uruguay considera que fueron unas palabras desafortunadas de la senadora y que debe de ser resuelto por la vía diplomática, que es como se está abordando la situación, ¿verdad? Y sorprendió un poco porque son dos países con larga trayectoria de respeto y afecto mutuo. Entonces, una declaración personal de una senadora sí impactó, pero bueno, siempre el PSOE lo quiso resolver por la vía diplomática. España siempre prefiere la vía diplomática, ¿verdad? Solucionarlo de esa forma antes de tomar ninguna medida. Más siendo... Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro.
Bien, novedades del caso Marcet. Ampliamos el tema de portada con nuestra compañera Mariana Abreu. Adelante, Mariana. ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, ustedes lo presentaban, la Fiscalía pospuso estas audiencias en el marco del caso que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, audiencias que estaban previstas para que los indagados, la ex vicecanciller Carolina H., también el ministro del Interior Luis Alberto Heber y el subsecretario del Interior Guillermo Maciel dieran detalles a la Fiscalía de, bueno, este caso. Nosotros recién conversamos con Jorge Díaz, ex fiscal de corte, y abogado de Carolina H., quien, bueno, explicó por qué se da este postergamiento de las citaciones que tiene que ver con un escrito que él mismo presentó. Lo escuchamos. En primer lugar, me gustaría explicar, aunque sea brevemente, el motivo por cual se presentó este escrito. En el actual sistema, en la investigación preliminar que lleva adelante el fiscal, en los interrogatorios de los imputados o de los testigos, el fiscal tiene la prerrogativa, en función de decisiones que puede obedecer a razones logísticas, a razones estratégicas, etcétera, de autorizar o no el ingreso de los abogados de los demás imputados. Obviamente que la presencia del abogado del imputado que declara es preceptiva, pero y bueno, en términos generales, en esa fiscalía el doctor Machado tiene en general el criterio de que todos participen. En este caso nos comunicó que por razones logísticas entendía que solamente íbamos a poder estar en las declaraciones de nuestro defendido, de nuestra defendida en este caso. Y bueno, en una situación de eso, la defensa queda en una situación compleja porque no le puede hacer preguntas a los demás imputados. La única manera que tiene de poder lograr eso es, bueno, presentar un escrito, hacer una breve descripción de los hechos y transmitirle al fiscal por escrito las preguntas que entiende que debería formulársele a la persona que va a declarar. Como en este caso son unas cuantas personas, y hay una serie importante de hechos que arrancan con la primera solicitud de expedición del pasaporte de Marcet allá por el año 2020, porque hubo 3 solicitudes de expedición de pasaporte, una en Asunción en el 2020, una en Santa Cruz de la Sierra en el 2021 y finalmente la tercera también de 2021 que se hizo desde Emiratos Árabes. Se hizo una línea de tiempo, se describieron los hechos, se hizo un análisis detallado de cada uno de los hechos y se identificó a los partícipes de cada uno de esos hechos y en algunos casos se formularon determinadas preguntas. Eso era básicamente el contenido del escrito. Por otro lado, pedimos una pericia porque hay un elemento que a nosotros tenemos la absoluta tranquilidad de conciencia de que la doctora H. es inocente, de que quiere que se sepan todos los hechos tal cual fueron, de forma tal de que su imagen salga limpia de esta situación. Y bueno, hay un hecho que nos sorprende, que es un audio de la cónsul en Emiratos Árabes del 24 de noviembre, donde ella manifiesta, y vuelvo a repetir, ella manifiesta, no sabemos qué fue lo que pasó, ante la imposibilidad de poder ingresar el trámite desde Emiratos Árabes, porque el trámite anterior que se había iniciado desde Santa Cruz de la Sierra estaba en suspenso e impedía el inicio de un trámite nuevo. Ella manifiesta que para no perder tiempo había tomado ese trámite de Santa Cruz de la Sierra, lo habría modificado y fue el trámite que finalmente se llevó adelante y culminó con éxito, ¿no? Entonces lo que queremos saber con esa pericia es si efectivamente eso se puede o no. Es decir, sí, parece bastante extraño que un cónsul de Emiratos Árabes pueda tomar un trámite que se inició, que hay un expediente administrativo iniciado en Santa Cruz de la Sierra y hacer determinadas modificaciones. Queremos saber si eso se puede hacer, si efectivamente fue lo que pasó y si es así, cuáles fueron las consecuencias de que ello haya sucedido. Y bueno, y si no pasó, saber qué fue lo que pasó. Nada más que eso, pero queremos tener la claridad porque todos los demás pasos del expediente, por así decirlo, surgen claramente de todo el proceso de la investigación administrativa de la Cancillería y del Ministerio del Interior. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bueno, otro asunto. Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH.
manifestó preocupación por el presupuesto asignado a la Universidad de la República en la rendición de cuentas. Dijo que hay que hacer los mayores esfuerzos que estén al alcance para retener en el país, trabajando, investigando, a jóvenes científicos y científicas, y también propuso la creación de un Ministerio de Ciencias. Tengo la impresión que este año, por ahora, en términos del apoyo al desarrollo de la actividad científica, no se están viendo muchas señales. Es más, en lo personal estoy muy preocupado con la falta de apoyo al presupuesto de la Universidad de la República, en particular con el tema de los cargos de alta dedicación, porque tenemos un montón de jóvenes que se quieren dedicar a la actividad científica en Uruguay, y si no los retenemos simplemente se van a ir. Entonces creo que el Parlamento ahora tiene una oportunidad de repriorizar este tema, y sin duda espero y esperamos de la Academia de Ciencias y la Academia de Medicina que en los futuros programas de 2024 la ciencia pase desde la periferia a la centralidad de la agenda para el próximo quinquenio. Radi manifestó la posibilidad de cambiar la institucionalidad de la ciencia en el país y abogó por la creación de un Ministerio de Ciencias como existe en otros países. Puede haber un Ministerio de Ciencia, como aparece en muchísimos países, Chile, Brasil, Francia, India, China, que de hecho China acaba de crear un superministerio, lo ha puesto en un nivel en la agenda inclusive más alto, como parte de la Estrategia de Desarrollo Nacional. Podría haber algún otro diseño más parecido a lo que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también, pero en cualquier caso de alto rango, de rango cuasi ministerial o ministerial, de forma de tener una interlocución potente con todos los ministerios, con el presidente y con el Parlamento. ¿Qué valoración hace la ciudadanía de la actuación de quienes integran el gabinete ministerial del gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Lacalle Pou? Lo contesta a continuación Juan Ignacio Dorrego, que llega con encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, como pasa todas las semanas aquí en la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo andás, Juani? Hola, Martín, ¿cómo estás? Bueno, traemos este tema que en realidad quienes respondieron fueron las personas que integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana, que bueno, estuvimos consultándoles, como bien decía Martín, sobre su valoración acerca de cada uno de los ministros, de quienes encabezan la cartera ministerial. Pasamos entonces a la primera placa, que nos va a mostrar las valoraciones positivas, ¿verdad? En este sentido están ordenados por, digamos, cuanto mayor fue el porcentaje de valoración positiva que tuvieron, están encabezando el listado. En este caso aparece la ministra de Economía, Arbeleche, con un 41% de opiniones favorables, positivas con respecto a su imagen y su gestión también. No es lo más habitual, esto lo agrego de atrevido, que los ministros o ministras de Economía o nombres parecidos en algunos países, Hacienda, aparezcan arriba en este tipo de trabajos. Es bien interesante, es un caso, el de Azucena Arbeleche, que se reitera, porque viene mostrando, bueno, un desempeño en términos de valoración con respecto de la ciudadanía con respecto a su gestión positiva en un guarismo muy similar a este, digamos. Así que se mantiene como la figura del gabinete con mayor valoración positiva, en este caso con 41%. Lo siguen el ministro de Defensa, García, el ministro de Desarrollo Social, Lema, y también Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, con un 38%, un 36% y un 35% respectivamente. También tenemos el fondo de la tabla, digamos, y tenemos para verlo por aquí. En este caso tenemos Lozano, Bouvier y Heber. Dos de ellos, y es algo que se va a reiterar incluso en la próxima placa, tanto Bouvier como Lozano son, digamos, ministros que acaban de asumir o de reciente asunción en sus carteras, y por ende el desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre su figura, sobre su gestión, también es elevada, y por eso, digamos, no extraña que tanto la valoración positiva como la negativa, y lo vamos a ver a continuación, los mantenga en el fondo de esta tabla. Es muy distinto el caso del ministro del Interior, Heber en este caso, que tiene una valoración positiva que llega al 19%. Y ahora pasamos a las valoraciones negativas, entonces. Sí, para eso pedimos la próxima placa. La valoración negativa, nuevamente los ordenamos, aquellos que tienen mayor valoración negativa, en este caso van a encabezar el listado, y aparece justamente el ministro del Interior, Heber,
con un llamativo también 57% de opiniones negativas sobre su figura y su gestión, claro. digamos. Hay una amplia diferencia con quien está en segundo lugar entre quien recibió las menciones negativas mayores, que es en este caso Da Silveira, ministro de Educación y Cultura, también con un 46%. Entonces, de alguna forma, esto, que Heber esté en el fondo de la tabla de evaluación positiva y encabezando la tabla de evaluación negativa, ya nos va dando algunas pistas sobre el saldo que tiene su gestión, que la vamos a ver a continuación. Para cerrar, digamos, con esto, tenemos, como les comentaba también, bueno, la ministra de Salud, que está cerrando la lista, Bouvier y Matos, ambos 15 y 16% respectivamente. Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca. Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca, que son además quienes dentro del listado de ministros que tienen mayor desconocimiento, muestran mayor desconocimiento por parte de la ciudadanía. Bien. Si te parece, pasamos al tercer gráfico, la tercera placa, que ahora nos va a dejar el saldo. Claro, visiones positivas o valoraciones positivas menos negativas es la operación matemática para llegar a la conclusión del saldo de cada ministro y ministra. Exacto. Y tenemos este gráfico, digamos, que nos muestra en el listado en verde, digamos, y comenzando de esta forma, con 17 puntos porcentuales a favor, aparece el ministro de Turismo, Viera, Tabaré Viera, encabezando esta lista. Lo siguen Matos, Falero, también tiene un saldo positivo de 5, Rando, Paganini, García y Lema. Y hasta ahí llegamos con quienes muestran un saldo positivo de su valoración. Luego tenemos por el otro lado quienes, bueno, acumulan un saldo negativo de la valoración de la ciudadanía, y ahí aparecen algunas figuras que los vimos encabezando el listado de opiniones positivas. Por ejemplo, aparece Arbeleche. Claro. A pesar de que un 41% de la ciudadanía tiene una valoración positiva de su accionar, su saldo sigue siendo negativo. Digamos, se destaca, por supuesto, con un 38 puntos porcentuales negativos el saldo que muestra el ministro del Interior, digamos. Claro, porque tiene una valoración positiva más bien baja, estaba antepenúltimo, y una valoración negativa muy alta. Exactamente. Otra de las figuras que también cierra esta tabla con una valoración negativa, un saldo negativo de 20 puntos porcentuales es Da Silveira también. Bueno, completo el informe, Juani, y la semana que viene, con datos del panel o de encuestas, vos nos dirás, estaremos otra vez en contacto. Perfecto, Martín, nos vemos la semana que viene entonces. Y seguimos adelante en MBD Noticias. Sí, continúa el conflicto de los controladores aéreos. Nos cuenta nuestra compañera Macarena Vico. Adelante, Maca. Sí, así es, Nati. Buenas noches. Los controladores aéreos ratificaron su conflicto en el día de ayer, atrás una asamblea en la que, bueno, tras 20 días en los que se había reabierto las negociaciones con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, vuelven a las medidas sindicales con varios reclamos que vamos a estar hablando ahora con Mario Librán, presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo. Mario, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la situación hoy? Como decíamos, el pasado 7 de julio ustedes en asamblea definieron dejar en stand-by las medidas que tenían desde hacía varios meses, entre ellos los despegues, para reabrir las negociaciones. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, lo que pasó fue que hubieron una serie de instancias donde se participó, algunas de ellas fueron fructíferas de alguna forma, en compromiso y forma para el cumplimiento del convenio colectivo de diciembre del 2022, y lo que pasó fue que en la última reunión que tuvimos el 19 no pasó nada de eso, pasó lo opuesto, no hubo una propuesta, no hubo la materialización de una propuesta escrita, y además no tuvimos los interlocutores necesarios para tratar de buscar soluciones o tender puentes a ver cómo se va a cumplir con el convenio colectivo. Entonces el convenio colectivo se mantiene incumplido, no hay una propuesta formal concreta, y la Asamblea lo que entiende es que es una dilatoria más para cumplir con lo que se acordó en diciembre del 2022. Bien, ¿cuáles son esos acuerdos que entienden que no se han cumplido? Lo principal que nos trae acá, o dígase que lo que nos tiene con un tiempo, es el tiempo de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal. En el
diciembre del 2022 pactamos dos artículos en el convenio que referían a el pago de los instructores y el pago para igual función, igual remuneración, porque tenemos diferencias en las personas que cumplen y tienen la misma responsabilidad y tienen la misma función, cobran remuneraciones muy distintas. Entonces, había que hacerle frente en la ley de rendición. En uno de los artículos, el Ministerio ahora se comprometió, si bien no tenemos la letra, pero se comprometió en que estamos cumpliendo a cabalidad lo que teníamos en el convenio, que es en el pago de los instructores. En el otro, que es igual función, igual remuneración, no hay ni compromiso ni materialización, dígase, blanco sobre negro, de qué es lo que se podría o no se podría. Entonces, lo que no es de recibo es que se siga dilatando el cumplimiento de un convenio. Hoy tuvimos una nueva instancia donde lo que se buscaba era justamente mejorar los interlocutores, lo cual sí fue bueno porque cambió la gente que fue a negociar, gente con poder de decisión, y hubo un buen ida y vuelta, pero no se materializó nuevamente el cumplimiento o cómo se va a hacer, o el camino de cumplimiento, o la letra para elevar a la bancada de legisladores de la coalición de gobierno en el proceso de discusión de ley de rendición de cuentas. Bien, ¿cuáles son las medidas entonces que tomaron un paquete de medidas un poco más profundas que las de la vez pasada? Sí, hay un paquete de medidas que incluyen, por ejemplo, que no se va a dar instrucción, que no se participa de los cursos en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, que no se van a hacer horas extras y también que no se van a hacer tareas que no estén ceñidas al reglamento específico y al contrato laboral que tenemos. Y además de eso, tenemos una medida de no despegue prevista es decir, de retraso en los despegues prevista para el 2 de agosto, del 2 al 8. Bien, esta última sería la que más afecta al público en general, digamos. Sí, afecta más rápido. Las otras van a tener una afectación muy profunda a partir del mes de noviembre. Porque las no horas extras, nosotros estábamos trabajando con el 50% del personal casi, no hacer horas extras en la temporada estival es de muy alto impacto. Va a ser igual o de mayor impacto que lo que tenemos hoy con los no despegues. Y de igual forma va a pasar con los cursos en el año que viene y así. Muchas gracias, Mario, por estos minutos para MB Noticias. Bueno, seguiremos entonces de cerca qué pasa con estas medidas y con las negociaciones con el Ministerio de Defensa. Bien, muchas gracias, Macarena. Nos vamos ahora al contacto con nuestro compañero Diego Martini, porque hay varios homicidios y situaciones de inseguridad que preocupan a quienes viven y trabajan en la zona de la Cruz de Carrasco. Y allí está Martini. Adelante, Diego. Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, esta ha sido una semana donde se ha puesto el foco acá en esta zona, la zona de la Cruz de Carrasco, por puntualmente 4 homicidios que se registraron el día martes. 2 dobles homicidios, uno en la madrugada del martes, a muy pocas cuadras de diferencia, que en realidad a muy pocos metros de diferencia uno del otro, y 2 más que se registraron en la noche del martes, cuando 2 personas que viajaban en una camioneta fueron asesinadas, ese sí a una cuadra de donde había sido el primero, por la calle Antonio Pereira. Esto obviamente puso el foco y la alerta de las autoridades del Ministerio del Interior, quienes comenzaron a investigar y notaron y comprobaron que estos 2 casos están vinculados y que la línea de investigación que siguen tiene que ver con luchas de bandas de narcotráfico. Veamos en este tape más información. El Ministerio del Interior sigue la línea de investigación de los 4 homicidios registrados este martes en la Cruz de Carrasco. Según la información manejada, hay una conexión en los 2 dobles homicidios. Las 2 primeras víctimas de 28 y 35 años que fueron asesinadas en la madrugada eran encargadas de vigilar bocas de venta de droga, según publicó Subrayado. Uno de los hombres asesinados fue hallado dentro de una casa que funcionaba como punto de venta y consumo. El otro era quien vivía allí y fue asesinado a pocos metros en un pasaje que da a la calle Antonio Pereira. Recibió 2 balazos en la cabeza. Por otro lado están los casos de los jóvenes de 21 y 28 años asesinados a balazos mientras manejaban un camión el martes a la noche. Se estima que estos 2 jóvenes estaban también en la organización de venta de droga. Al momento no hay identificados ni detenidos. Como medida ante lo sucedido, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció el envío de más policías a la zona. Hay una guerra en la zona y por lo tanto tenemos que llenar de policías como para darle tranquilidad a la gente de trabajo, a la gente
bien, que no tiene que vivir esta situación de zozobra y de miedo que produce la guerra en ese territorio en Cruz de Carrasco. Vamos a estar presentes, estamos presentes y estamos muy atentos a esta situación. Bueno, esto lo estamos viendo por parte de la policía que está presente acá en el territorio, porque en este rato que estuvimos acá hemos visto pasar desde patrulleros, desde camionetas de la Guardia Republicana, desde motos y desde la tanqueta también de la Guardia Republicana, que se mete hacia zonas más bien periféricas de acá de la Cruz de Carrasco. Recién hablábamos también con algunos vecinos y vecinas que están preocupados por esta situación, que obviamente no quisieron salir en cámara, pero que nos señalaban que acá por Camino Carrasco, dentro de todo, es tranquilo y se sienten relativamente protegidos. El tema son unas cuadras hacia abajo, hacia los dos lados, mejor dicho, hacia el norte y hacia el sur de acá de Camino Carrasco, donde hay situaciones complejas, hay violencia, hay ventas de droga y eso genera una inseguridad en el barrio que tiene a varios preocupados y por eso hoy la policía está entonces recorriendo la zona. Comerciantes también están preocupados porque han recibido una oleada de robos en el último tiempo, que ha tenido diversas situaciones. En esto no tuvimos que lamentar homicidios, pero sí personas atacadas. Así que la situación es compleja por acá del barrio. Están preocupadas también autoridades del municipio de F, que se están reuniendo con autoridades del Ministerio del Interior para poder dar tranquilidad en esta zona que lamentablemente ha sido epicentro esta semana de la inseguridad, porque se registraron 4 homicidios el día martes. Gracias, Diego, y resto del equipo por allí. Cerramos el móvil, retomamos desde estudios. Durante el actual periodo de gobierno, el Poder Ejecutivo llegó a rechazar una propuesta hecha por una empresa española para adquirir Casa de Galicia y hacerse cargo incluso de su deuda. Esto se definió tras una reunión en la que participaron el presidente Luis Lacalle Pou, el exministro de Salud Pública Daniel Salinas y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfi. La información dada por el semanario Búsqueda esta mañana detalla que el 14 de febrero de 2022 el gobierno fue informado de la existencia de un grupo inversor que quería hacerse cargo de la deuda y mantener el sanatorio y que la institución siguiera funcionando. Se trataba del Grupo Rivera Salud, de origen español, que administra 14 hospitales en España, Portugal, República Checa y Perú, de los cuales 4 están en Galicia. El proyecto fue informado a los socios de la mutualista en una asamblea representativa realizada en la Quinta de Galicia. No hubo unanimidad a la hora de recibirla. Según pudo saber Búsqueda, la intención del Grupo Rivera no era tanto en el mercado de salud uruguayo, sino el regional, aprovechando las instalaciones que tenía Casa de Galicia, que incluía sus institutos médicos altamente especializados, para generar algo similar al Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, en Brasil. La iniciativa contaba con el respaldo de la Embajada de España. Cuando recién comenzaba 2022, hubo una reunión en la Torre Ejecutiva para intercambiar sobre esta propuesta. El 19 de enero de 2022, el presidente Lacalle Pou, acompañado por el entonces ministro de Salud, Daniel Salinas, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, mantuvieron un encuentro con los abogados representantes del Grupo Español en la que esta oferta fue evaluada. Sin embargo, fue rápidamente desestimada por el gobierno, según dijeron a Búsqueda fuentes de presidencia. El 18 de febrero de 2022, los abogados de Rivera presentaron en la Torre Ejecutiva una carta fechada 2 días antes en la que se reiteraba su interés en realizar esa inversión y se solicitaba saber qué condiciones requería el Estado uruguayo para mantener los 45.000 socios que actualmente tiene Casa de Galicia, ya que su intención era mantener la empresa en funcionamiento. Para entonces, el Parlamento ya había aprobado, con votos de todos los partidos, una ley para estructurar el cierre de la mutualista. Otro asunto, 65% de las personas beneficiarias del Plan de Alimentación Territorial se mostró muy conforme con las viandas que reciben. El dato surge de una encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. El relevamiento remitido a las Comisiones de Población y Desarrollo Social del Parlamento presentó los resultados de una encuesta realizada a poco más de la mitad de los beneficiarios. Allí se les planteó valorar las prestaciones del plan que comenzó a funcionar en abril en una escala del 1 al 5. El 64,9% de los beneficiarios calificó a los menúes por la puntuación más alta. Sobre la espera en la adquisición de alimentos en los puestos de entrega fijos, la gran mayoría, 90%,
90,3% los recibe en menos de 10 minutos y menos de 2% espera más de media hora, según consigna el diario El País. Sobre el tamaño de las porciones, 72,8% de los encuestados consideró que es adecuado, el 21,3% que es pequeño y 6% que es grande. El estudio de corte cuantitativo también indaga sobre los tipos de alimentos que a cada hogar le gustaría que estuviesen más presentes y acerca del momento en que consumen las viandas. El plan es la ampliación del Sistema Nacional de Comedores del Instituto Nacional de Alimentación y la distribución de viandas se realiza en 6 puntos fijos y 6 puntos móviles ubicados en Montevideo y el área metropolitana de Canelones. Les contamos que en Montevideo continúan en actividad unas 220 ollas populares y merenderos, ¿no? La suma de los dos tipos de dispositivos que continúan entonces brindando su asistencia a la comunidad y están convocando a una movilización frente a la sede del MIDES para el próximo 3 de agosto, la semana que viene. Reclaman mayor atención del Ministerio y visibilizar que aún miles de uruguayos se alimentan a través de estas iniciativas. El 3 de agosto la Coordinadora Popular y Solidaria se moviliza por hambre y sed, en este caso porque también la comida y el agua no es solamente un negocio, sino que estamos padeciendo esto hace 3 años y medio. Estamos convocando a las 16 horas a concentrarnos en el MIDE con otras organizaciones populares del medio y de todo el territorio, porque es insostenible esto, máximo con la desconsideración que la Coordinadora Popular y Solidaria le ha elevado una carta al Ministerio y no lo ha contestado. Entonces hacemos esta movilización, como le hemos hecho algunas más, durante otro tiempo, por el hambre, esta vez con las dos cosas, el hambre y la sed. Desde febrero el MIDES no nos ayuda en insumos, sino que nosotros estamos sobreviviendo de una forma única de apoyo por el Plan ABC y algunos sindicatos solidarios y algunas personas solidarias que apoyan esta causa. Impulsamos esta movida para hacer visible esto, que seguimos estando en el territorio, que seguimos siendo necesarios. La prueba está justamente de toda la gente que viene a la olla, la prueba está con aquello que es tan miserable como entregar un sachet con comida congelada, y eso lo dijimos en la movilización del 30 de julio en la red del Cerro, porque es cruel y miserable entregar eso como comida y alimento a las personas. Bien, y las autoridades del INISA concurrieron a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. La diputada Frente Amplista Ana Olivera y el diputado nacionalista Álvaro Viviano coincidieron en que el proyecto de ley de rendición de cuentas deberá incluir recursos para que INISA pueda asumir distintas facultades antes asumidas por INAU, como por ejemplo las medidas no privativas de libertad para menores. Hay una fuerte apuesta a mejorar sobre todo y limitar el nivel de encierro y ampliar el nivel de actividades de esparcimiento y formación de los adolescentes que están en privación de libertad. Y hay un dato muy interesante que tiene que ver particularmente con las evaluaciones entre el 2021 y 2022, que se han cruzado las tendencias. Tradicionalmente la tendencia de la privación iba en alza y la tendencia de la no privación decrecía o se mantenía estable. En este año se han cruzado esas tendencias, es decir, aumentan las medidas no privativas y decrece las privativas, lo cual es un dato muy positivo, es un dato muy relevante para seguir analizando y seguir fortaleciendo. Y en ese sentido han venido a solicitar recursos. Viviano dijo que los recursos incrementales deberían llegar por 2 vías. Por un lado, para contratar personal y para gastos de funcionamiento mediante reasignaciones de recursos de la rendición de cuentas. Por otro, para asumir funciones que aún son del INAU mediante el traspaso directo de parte de ese organismo. Ana Olivera no evaluó positivamente la gestión de INISA hasta el momento y subrayó que solamente ha cumplido con 27% de sus metas, pero coincidió con que INAU también debe traspasar recursos. Que INAU, además de pasar los trabajadores que tiene que pasar, de las infraestructuras que tiene que trasladar a INISA, también traslade los créditos presupuestales correspondientes al funcionamiento. Esto es un pedido que ellos hacen, que quede en la rendición de cuentas, es decir, pero al mismo tiempo tenemos que ajustar con INAU que esto se efectivice, ¿verdad? Porque esto sería lo natural, que determinados temas
pasan y pasan a la otra institución con todos los créditos. Otro asunto, el secretario general de FUCBAM, Gustavo González, dijo que al final de este periodo de gobierno habrá un mayor déficit habitacional que al comienzo, debido a que han existido, según él, recortes brutales. Sostuvo que el proyecto de ley de rendición de cuentas incluye reclamos del mercado inmobiliario, pero no de las organizaciones sociales. Aquí se trata de que se va a cambiar los 150 metros de faja costera, por ejemplo, lo cual para todos los uruguayos sabemos que las playas son públicas. Y esto tiene que ver con el mercado inmobiliario, una gran ofensiva de los mismos, con todo el tema barrios privados y demás. También el cambio de categoría de los suelos, por ejemplo, cambiar un suelo rural a suelo urbano, implica el negocio más grande del planeta, que es que luego se puede lotificar perfectamente. Entonces, nosotros vemos que primero es inconducente que una ley de ordenamiento territorial aprobada por unanimidad en el Parlamento Nacional en su momento, ahora se incorpore a una ley que es presupuestal, como es la rendición de cuentas. Por otro lado, el secretario general de FUCBAM cuestionó la política de vivienda por el bajo presupuesto previsto para el quinquenio y la falta de recursos previstos en la rendición de cuentas. El otro elemento que nos preocupa como vivienda es que tenemos el 0.45 del Producto Bruto Interno, es decir, la nada. La vivienda, terminada esta administración, va a terminar con mayor déficit habitacional, porque sin dinero para el Estado, los sectores más modestos de la población no van a poder resolver la vivienda. Entonces, en ese marco creemos que es una rendición de cuenta muy pobre, que tiene un ajuste fiscal brutal. Bien, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, explicó que el impuesto al transporte de combustible que se plantea crear en la Junta Departamental sigue las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia, que hace un mes declaró inconstitucional la tasa de inflamables que venía cobrando la comuna. Se estima que el impuesto proyectado, que todavía no se ha aprobado, digamos, podría recaudar 12 millones de dólares que serían destinados a inversiones ambientales. Básicamente lo que se está haciendo es seguir la recomendación de la Suprema Corte de Justicia y bueno, eso es lo que se planteó en la Junta ayer. Esto no tiene impacto en el precio de los combustibles, no lo tiene, y sí tiene un impacto grande sobre la ciudad. Los camiones que transportan combustible son muy pesados, no tienen como otros camiones de carga una circulación restringida porque no la pueden tener, porque tienen que llegar a todas las estaciones de servicio, y al no tener una circulación restringida impactan fuertemente en toda la ciudad. Por lo tanto, es una forma de que retorne a la ciudad parte de mitigar parte de ese efecto, pero básicamente es seguir la recomendación de la Suprema Corte de Justicia. Otro asunto, el 31 de agosto el Frente Amplio va a llamar a sala, va a interpelar al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por el proyecto Neptuno, que recordemos propone, y ya está camino a su concreción, la construcción de una planta potabilizadora de agua a orillas del Río de la Plata. El diputado interpelante será el frente amplista Felipe Carballo, quien dijo que esta estrategia generará perjuicios muy grandes. Ya hemos acordado que va a ser el día 31 de agosto. El Frente Amplio ha decidido convocar al ministro de Medio Ambiente justamente para conocer, para hablar, para intercambiar sobre esta decisión estratégica desde el punto de vista de lo que es el manejo de los recursos hídricos en el país, que a nuestro entender van a traer perjuicios muy grandes, ¿no? Es decir, que vamos a comenzar a transitar, o se está transitando con estas decisiones que tomó el gobierno, caminos que son muy peligrosos para el país. La ciudadanía del país tiene que conocer claramente estas definiciones estratégicas, los alcances de este proyecto Arasatí, que a nuestro entender es un muy mal negocio para el Uruguay y que en realidad, digamos, es un indicio claro de pasar, digamos, un recurso hídrico tan importante como lo es el agua a manos privadas.
En 2022 aumentó el número de testeos de VIH realizados, según datos del Ministerio de Salud Pública, en el marco del Día Nacional de Respuesta al VIH-Sida. De acuerdo a estos datos, el año pasado hubo más de 508.000 testeos, unos 170.000 más que los que se hicieron en el año 2021. Además, durante 2022 se constataron 867 nuevos casos de esta enfermedad y murieron 134 personas, por lo que la mortalidad se ha mantenido estable. Con respecto a la transmisión del virus, la mayor cantidad de casos se concentra en hombres de 25 a 45 años. Además, se informó que la transmisión vertical de madre a hijo se mantiene por debajo del 2%. Otras informaciones. Les contamos que el sindicato de OCE realiza un paro de 48 horas con 7 ocupaciones de lugares de trabajo. La medida se adopta porque entienden que la empresa está siendo desmantelada ante la falta de personal necesario para cumplir funciones. Nosotros estamos planteando que esta empresa está desmantelada, que se deben recuperar los puestos de trabajo, que por lo menos la dotación mínima que el propio directorio definió en el año 2022 de 3.813 funcionarios, que luego fue rechazada por el director Alfi, pero que todas las autoridades de OCE saben que esa es la estructura que se necesita para funcionar y que hoy tenemos 3.300 funcionarios, es decir, estamos a 500 funcionarios menos de la estructura mínima que el propio directorio y la plana gerencial de OCE reconocen como necesaria para funcionar. Que la crisis hídrica puso de manifiesto la situación en que se encontraba la OCE, ¿sí? Y lamentablemente la respuesta que nos trajo el presidente Montero es que lo único que podían avanzar es que en vez de eliminar 2/3 de las vacantes, como sigue vigente hasta ahora y se ha hecho en los últimos 3 años, se va a eliminar 1/3. Es decir, se sigue reduciendo el personal en la OCE en vez de recuperar los puestos de trabajo. Este es un conflicto para lo que cualquier trabajador en el mundo quisiera hacer para vivir dignamente, trabajar los días hábiles de la semana 8 horas. Eso no pasa en la OCE. Para que esta empresa funcione la gente tiene que trabajar más. Días extra, horas extra, no hay personal administrativo, no hay ni siquiera personal técnico para estudiar soluciones cuando hay problemas como fue la crisis. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional con las palabras del ministro argentino y candidato a la presidencia, Sergio Massa, que vinculó a la zona franca de Uruguay con una serie de episodios vinculados a empresas fantasmas que precisamente han propiciado importaciones irregulares a la República Argentina. Esto se enmarca en una nueva política fiscal del vecino país que grava las importaciones en un 7,5%. La Cámara Uruguaya de Zonas Francas salió al cruce de las palabras de Massa, dijo que eso no es así y que en Uruguay los controles son muy buenos. El ministro de Economía y precandidato presidencial por el peronismo, Sergio Massa, apuntó a supuestas empresas fantasmas que desde la zona franca de Montevideo realizaban importaciones irregulares hacia el vecino país. Las declaraciones de Massa realizadas al canal C5N ocurrieron en el contexto de que el gobierno argentino anunció un nuevo paquete fiscal para las importaciones con el fin de frenar la corrida cambiaria del dólar y a partir del nuevo comercio en yuanes con China, el gobierno del vecino país detectó que en realidad las importaciones de origen chino pasaban por 3 destinos: Florida o Delaware en Estados Unidos, Montevideo, Zona Franca y Malta o Dinamarca. El ministro denunció que eran traders que compraban una copa en China a 100 pesos o a 100 yuanes, la pasaban por la zona franca de Montevideo y entraban a la Argentina a 150 pesos o dólares, y esta no es la primera vez que Massa se refiere a irregularidades fiscales con origen supuestamente en Uruguay. A mediados de mayo, precisamente cuando se encontraba en China para firmar el nuevo comercio en yuanes, el precandidato presidencial acusó al unicornio D-Local, una plataforma que ofrece soluciones de pagos digitales, de defraudar al Estado argentino con un proceso de triangulación con el Estado de la Florida. El nuevo paquete fiscal de Argentina grava con un 7,5% las importaciones de bienes, con algunas excepciones como la energía y un mismo monto para los fletes, mientras que el pago de servicios en el exterior estará alcanzado por el impuesto país, que es de un 25%.
En el Día de la Organización Meteorológica Mundial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que terminó la era del calentamiento global y estamos en la era de la ebullición. Esto quiere decir que el mundo ha entrado en una fase verdaderamente compleja con el tema de las temperaturas. De hecho, julio es el mes más caliente que se ha registrado en la historia del planeta. Esto tiene que ver con una serie de episodios que también están vinculados con esto que estamos viendo, que son los incendios que se están desarrollando por estas horas sobre el mar Mediterráneo, tanto en el sur de Europa como en el norte de África. Mientras países como España, Portugal y Argelia reportan que los bomberos han controlado o estabilizado los principales focos, en Grecia solo en las últimas 24 horas estallaron 61 nuevos incendios forestales y 2 personas murieron, mientras que en la isla italiana de Sicilia varios incendios siguen activos y los bomberos luchan por extinguir las llamas. Además, este jueves un incendio en la región de Volos, en el centro de Grecia, alcanzó un depósito de municiones fuera de una importante base aérea militar, lo que provocó una serie de grandes explosiones que rompieron ventanas en un área circundante. El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis afirmó que la crisis climática puede ser una realidad pero no una excusa y aseguró que es necesario reformar las políticas de extinción y prevención de incendios para aliviar el impacto del calentamiento global. En el territorio italiano, los bomberos se esfuerzan por extinguir los incendios forestales en las regiones continentales del sur de Calabria y Puglia, así como en las islas de Cerdeña y Sicilia, siendo esta última la peor situación, con fuegos que continúan ardiendo cerca de la capital, Palermo, a donde fueron trasladados 7 aviones para apagar las llamas. El fuego tiene bajo amenaza aldeas y centros turísticos en todo el Mediterráneo, donde miles de personas han sido evacuadas y la actual ola de calor no da señales de estar mermando, con un pronóstico de temperaturas que superan los 44 grados centígrados en algunas partes de Grecia, mientras que las autoridades también han informado sobre algunos incendios provocados. El Congreso salvadoreño, en una medida inédita, por supuesto con una mayoría que responde al presidente Bukele, no solo aumentó las penas contra los pandilleros, sino que aprobó los juicios grupales, es decir, grandes cantidades de personas que van a ser juzgadas al mismo tiempo, cuando van 16 meses desde que decretó el estado de excepción por la violencia que vive ese país. La Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos un paquete de reformas a la ley contra el crimen organizado, resaltando el aumento de las penas para los líderes de grupos delictivos y el establecimiento de procedimientos por célula de pandilla. Esto anulará los juicios individuales para ciertas personas, mientras que organizaciones defensoras de los derechos humanos ya han criticado esta y otras medidas tomadas por el oficialismo en el 16º mes del estado de excepción. Ya son más de 71.000 personas arrestadas por el gobierno de Nayib Bukele, mientras que el Poder Legislativo decidió dar más herramientas a la administración para facilitar el encarcelamiento de miembros de pandillas. Las reformas aprobadas incluyen el aumento de 45 a 60 años de la condena en prisión para todos aquellos que sean encontrados responsables por liderar grupos delincuenciales. Sin embargo, la medida que más llama la atención es la implementación de juicios grupales, que según el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, permitirá a los jueces agrupar a más de 900 personas acusadas de pertenecer a la misma organización delictiva para que sean juzgadas en una misma audiencia. La medida ha sido criticada por la oposición y por grupos defensores de los derechos humanos por las decenas de capturas arbitrarias y las muertes de reos en custodia estatal. Según cifras presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos 16 meses hubo 174 muertes en cárceles. Les contamos que Maldonado se postuló como ciudad candidata a albergar partidos de la Copa del Mundo para el eventual caso de que Uruguay sea designado con la coorganización de la Copa Mundial del año 2030. La postulación se hizo a través de una carta firmada por el intendente de ese departamento, Enrique Antía, y el director departamental de deportes. La carta, dirigida al presidente de FIFA, fue firmada por José Martín Walde, director de Deportes, y el intendente fernandino Enrique Antía. Se plantea que Maldonado cumple las condiciones de infraestructura para ser considerado. Además, se destaca Punta del Este como uno de los lugares más considerados por los turistas al llegar a Uruguay de vacaciones y a Maldonado dentro de los balnearios más reconocidos a nivel mundial.
Cabe destacar que nuestra ciudad está acostumbrada a recibir y ser coorganizador de eventos internacionales de amplia magnitud, señala la misiva firmada por las autoridades departamentales, que recuerda que la localidad ya fue anfitriona de partidos por la Copa Libertadores y Sudamericana y que en 2018 ofició como sede del Mundial Femenino Sub-17. A su vez, considera que su estadio, el Campus de Maldonado, está en óptimas condiciones para ser uno de los escenarios del Mundial 2030. La comuna hizo una inversión de $500.000 para mejorar sus luminarias. Desde ya agradecemos tener en cuenta a nuestra ciudad para formar parte de un evento tan prestigioso como lo es la Copa del Mundo, concluye el comunicado. Y un colectivo artístico encabezado por la dramaturga Marianela Morena realizó una performance frente a la torre ejecutiva titulada Vos y yo nos llamamos agua. Y es parte de un conjunto de actividades artísticas destinadas a plantear la discusión y la reflexión sobre la situación que se da en nuestro país con el agua. Que no se puede tomar, que no se puede, 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 que no se puede. Estoy aquí, vine a decirles que no soy agua, no soy lo que buscan, no soy la empresa, olvida y desprecia algo que se somete, olvida y desprecia algo que se somete. Surge primero de eliminar la queja y pasar a la acción, que la queja sea un motor y no quede en la intimidad de estar quejándonos solos y solas, y después la sensación de soledad y abandono. Y a partir de ahí empecé a escribir unos textos y empecé a comunicarme con Camila y con un grupo de artistas y pensar de cómo utilizar la herramienta artística, la herramienta teatral, que la tenemos bien desarrollada y tenemos una sensibilidad más entrenada para comunicarnos con la gente y que pueda resonar y que pueda generar algo, ¿no? Que pueda mover, sacudir, sacar algo para afuera. Estuvo muy bueno, lo volveríamos a hacer porque nos parece que hay que seguirnos moviendo y haciendo ruido, ¿no? Movernos por lo que está pasando. Y bueno, Marianela me convocó y me parecía no solo un desafío actoral, sino desafío a la población, o sea, despertarnos un poco y movernos desde lo artístico. ¡No! ¡Digo que no! ¡No! ¡Digo que no! ¡Digo que no! ¡Digo que no! Digo que no, digo que no, que no, que no, digo que no. La Intendencia de Montevideo comenzó a plantar árboles en las veredas de la avenida 18 de Julio que por ahora o hasta el momento no los tenían. Es parte de la política ambiental de la comuna, pero además fue presentada como una reparación simbólica por el retiro de todos esos árboles durante la última dictadura. Durante la dictadura se sacaron todos los árboles de 18 de julio por razones de seguridad. Y bueno, en el gobierno de Mariano Arana se arboló de la Plaza Cagancha hacia la Plaza Independencia y bueno, nosotros estamos en todo un proceso de aumentar el arbolado en un plan bastante ambicioso de aquí a 10 años y decidimos arbolar todo el resto de 18 de julio con tilos, jacarandá y virapitá. La enorme mayoría van a ser tilos, la alineación básicamente va a ser de tilos y acá estamos, bueno, haciendo una plantación simbólica de los primeros. En la base de los árboles habrá un pequeño jardín con romero, laurel y dieste, entre otras especies, por lo cual la intendenta llamó al cuidado colectivo de esta iniciativa, que según dijo también ayudará a mitigar aspectos vinculados al cambio climático. Los árboles aportan todo lo bueno en la ciudad, retiran carbono y además aportan sombra, bajan la marca de calor de la ciudad, la hermosean. Así que estamos muy contentos y creo que quisiera pedirle toda la solidaridad a la ciudadanía para cuidar estos árboles y también cuidar su base. Vamos a poner unas cordonetas alrededor de este pequeño jardín para cuidarlas, pero precisamos que el cuidado sea de todas y de todos. Estamos prácticamente de cierre, así que repasamos el pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver qué va a suceder o qué pronostica Inumet para la zona metropolitana en los próximos 3 días. Mañana viernes 28 de julio, siguen bajas las temperaturas, 6 la mínima, 13 la máxima. Escasa probabilidad de lluvia en la mañana. Así es lo de lluvia que tenemos, por lo menos en la mirada que damos ahora, en el vistazo que echamos hasta el domingo. Pero pasamos por el sábado. Primero, sábado 29 de julio, en Capital y cercanías se espera que haya cielo predominantemente soleado con mínima de 4 grados
máxima de 15 y posibles heladas agrometeorológicas. Y el domingo 30 de julio comienzan a subir las temperaturas. Está pronosticado para la próxima semana otro veranillo y ya el domingo hay una mínima de 8, pero una máxima de 19 y va a estar algo nuboso. Estamos llegando al final de la edición informativa central de hoy en la pantalla de TV Ciudad. Sí, ya llega al lado B y nosotros nos reencontramos mañana. Así es, que pasen bien y gracias por estar como siempre. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, presentó un escrito. Estaban citados Heber y Bustillo. Tras varias postergaciones y demoras por problemas de transporte, llegó al puerto de Montevideo la planta desalinizadora que diseñó la UTEC para OCE en el marco de la crisis hídrica. El sindicato de OCE se moviliza por críticas a la gestión de la empresa. El presidente de FOSE dijo que si bien se estabilizaron los niveles de agua, la calidad aún no es buena. Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso que presentaron los abogados de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín y resolvió mantener la reserva de las identidades de las víctimas que denunciaron explotación sexual. El vicepresidente de ANCAP, Diego Durand, le solicitó a la JUTEP que se archive una denuncia que presentó el Frente Amplio en su contra, vinculada a sus cuentas bancarias en Suiza. Sigue la polémica por dichos de la senadora Graciela Bianchi, que acusó al Partido Socialista Obrero Español de financiar narcodictaduras. En el Frente Amplio calificaron las declaraciones como bochornosas. 65% de las personas beneficiarias del Plan de Alimentación Territorial se mostró muy conforme con las viandas que recibe, según una encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo retoma las medidas gremiales por incumplimiento del convenio colectivo. Se prevé suspensión de vuelos desde el 2 hasta el 8 de agosto. El ministro de Economía argentino y precandidato presidencial peronista, Sergio Massa, denunció la existencia de empresas fantasma en Uruguay y culpó a Zonas Francas de Montevideo por importaciones irregulares en Argentina. Los incendios fuera de control en el Mediterráneo ya dejan más de 40 muertos, mientras que en Grecia estallaron 61 nuevos focos en las últimas horas. Y Sicilia sigue siendo uno de los lugares más complicados en Italia.